Bueno, entonces, ahora sí, comencé a grabar. Bueno, chicos, bueno, este va a ser la estructura de la ayudantía. Vamos a ver códigos suficientes para avanzar en la tarea. También, bueno, con lo que viene a ser la teoría de series de Fourier exponencial, que es en lo que nos vamos a enfocar. Le voy a dar comandos, digamos, para obtener los coeficientes de Fourier. En este caso, enfocándonos en la serie de Fourier exponencial. La pega más grande va a ser encontrar los coeficientes de sub n. Entender lo que es la frecuencia positiva, la frecuencia negativa, lo que es el espectro de magnitud, lo que es el espectro, en este caso, de ángulo, aplicado a MATLAB también. Y, bueno, ciertos comandos adicionales que les voy a mostrar, variables simbólicas que también les puede ser de utilidad, aunque no es tan práctico porque igual ralentiza un poco el cálculo computacional. ¿Ok? Y al final enseñarles cómo manipular, así como bien sencillamente, un audio desde MATLAB. ¿Ok? Para que ustedes puedan ver su espectro en frecuencia, lo puedan filtrar con algún filtro que ustedes diseñen. Y bueno, le va a salir para la tarea. Diciendo que al final el último ítem de la tarea es justamente abrir un audio. Bueno, aquí está la tarea. Aquí en el último ítem de la tarea, es literalmente abrir dos notas musicales hechas por un saxofón, perdón, y manipularlas, en palabras simples. Manipular su espectro en frecuencia, sintetizarlo, llevarlo a otro tono, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver eso. ¿Okay? Yo quiero partir, en el fondo, bueno, de nuevo reiterando el uso de la serie exponencial de Fourier. Bueno, la serie exponencial de Fourier es una de las tantas formas de representar una señal por medio de señales mutuamente ortogonales entre sí. ¿Okay? En este caso, las señales mutuamente ortogonales entre sí son exponenciales complejas. ¿Okay? Recordar que la representación por medio de combinaciones de señales ortogonales no es única. ¿Okay? Pueden ser señales sinusoidales, como en la versión trigonométrica compacta, o pueden ser exponenciales complejas, pueden ser polinomios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? El que estas señales sean ortogonales nos va a dotar de ciertas herramientas para simplificar ciertos cálculos. Cuando queramos calcular potencias, eh, queramos reconstruir señales, ¿okay? Queramos graficar estos coeficientes de sub n que se van obteniendo en cada armónico. Recordar que cada armónico no era más que un múltiplo de la frecuencia fundamental, n por omega sub 0. ¿Okay? Nos vamos a enfocar en eso. Y luego en la computación numérica para llevarlo a MATLAB por medio de este comando. ¿Okay? En el fondo, llevar la serie exponencial de Fourier a una versión optimizada, ¿okay? De cálculo. Era demostrable que este algoritmo que corre por detrás, que el FFT, corre en un tiempo, para los que dieron EDA, perdón, ¿cómo se dice? N log n, ¿okay? Creo que era en Big o no me acuerdo si era teta o. Pero eso, es una versión optimizada, es decir, vamos a preferir esta forma de calcular los coeficientes porque es bastante rápido. ¿Okay? Si usáramos variables simbólicas para los cálculos, igual vamos a tener problemas. No problemas como tal, sino que se va a demorar mucho más. Podemos estar, yo qué sé, un minuto, varios segundos calculando. Esta cuestión es muy lenta. Pero eso, preferir en el fondo siempre el FFT porque ya está optimizado. Y eso, bueno, vamos a partir.
los códigos que vimos la ayudantía pasada los voy a retomar, y voy a retomar el código que nos permitía calcular estos coeficientes. ¿Ok? Entonces nos vamos a enfocar en esto de acá, el calcular los coeficientes de manera computacional. Bueno, entonces, tenemos este script que ya lo terminé para llegar y comentarnos de manera más ordenada, ir explicando cada paso, ir explicando también la teoría. Bueno, se obtienen los coeficientes de sub n de la serie Fourier exponencial para una señal GDT arbitraria. Podemos meter cualquiera, ustedes después pueden probar acá cambiando la función por cualquier otra, o pueden reutilizar este código para su tarea, también no hay problema. Obviamente sacándole esto, o sea, los comentarios, pero la idea. Luego se aproxima esta señal por n igual m armónicos. ¿Ok? Vamos a recapturar esta señal por medio de m armónicos, o sea, la sumatoria que era la de acá, la de la serie exponencial, en vez de sumar desde el menos infinito al infinito, vamos a sumar desde el menos 300, por ejemplo, hasta el 300, por ejemplo, hasta desde menos m hasta m, lo vamos a truncar. Bueno, en una primera parte, aquí les puse que estos dos signos porcentaje me permiten, en el fondo, correr esta sección nomás, crear secciones dentro del script. ¿Okay? Recordar que uno crea scripts dentro de la carpeta actual y al poner dos porcentajes puedo darle correr sección, run section, y con eso ya correr solo la primera parte, si que lo quiero segmentar, por así decirlo. ¿Ok? Siempre que queramos aproximar series de Fourier, nosotros nos vamos a fijar en un tramo. Por ejemplo, si yo tengo, aquí voy a rayar un poquito, si yo tengo una función de esta forma y quiero aproximarlo por Fourier, digamos, desde T1 hasta T1 más T sub 0, en este intervalo. ¿Ok? La aproximación de Fourier, si es que la grafico, en otra parte, va a ser, bueno, si tenemos infinito armónico, va a ser una aproximación perfecta en dicho tramo. Oh, esa cuestión no es nada perfecto. ¿Ok? Pero el tema es que va a ser periódica. ¿Ok? Entonces voy a tener una aproximación perfecta cuando tengo infinito armónico, pero el tema es que más allá de ese periodo, la señal se vuelve periódica. Esto sería mi aproximación de Fourier de la señal, la verdecita, la GDT. ¿Okay? Y esta sería la versión de Fourier de GDT, la reconstrucción de la señal. ¿Okay? Entonces tener eso en cuenta. Pero teniendo eso, nos vamos a enfocar en un intervalo desde los menos 5 hasta los 5 segundos. En este caso no nos vamos a todavía calentar la cabeza con señales causales o señales no causales. Vamos a tener esa libertad. ¿Okay? Bueno, en la realidad uno trabaja con solo señales causales que parten de T0 en adelante, pero bueno. ¿Okay? Luego nuestro intervalo en el que vamos a generar la serie de Fourier, bueno, entre el tiempo máximo y el tiempo mínimo, y vamos a seleccionar una frecuencia de muestreo. ¿Vale? Quiero ver aquí donde todos los participantes. Una frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo me dice cada cuánto voy a ir tomando datos. ¿Ok? Necesito ir sacando datos cada cierto tiempo. Para calcular, bueno, también podemos definir el tiempo de muestreo y la cantidad de datos que vamos a sacar. La cantidad de datos que vamos a sacar va a ser el periodo que vamos a aproximar por la serie de Fourier dividido el periodo de muestreo. ¿Ok? Esta va a ser la cantidad de datos con la que vamos a trabajar.
tener cuidado con cantidad de datos muy grandes. Naturalmente eso igual complica un poco el cálculo. ¿Ok? Pero como vimos en la ayudantía pasada, podemos definir un vector temporal, ¿ok? En este caso, que vaya desde el tiempo mínimo hasta el tiempo máximo. Este menos ts era simplemente para, digamos, fijar la longitud del vector en un valor, no le diría entero, sino que múltiplo de la frecuencia de muestreo, pues. No lo he pensado mucho, pero que no dé un valor, por ejemplo, 10.001, ¿okay? Que dé 10.000 de longitud, por ejemplo, ¿okay? Con incrementos de tiempo de muestreo. ¿Okay? Vamos a trabajar con la función rect. Recordar que la función rect no era más que la función pulso unitario. Era esto de acá. Unitario de área unitaria. ¿Okay? Es decir, parte desde menos un medio hasta un medio y con altitud 1. ¿Okay? Área unitaria. Bueno, eso, si lo hiciera proporcionalmente, sería un cuadrado. Pero bueno, esa es la función rect de t. La vamos a aproximar. Podemos aproximar cualquier función, aquí uno puede poner cualquiera. Recordad que esta función rect de t la definí en otro script, aquí en la carpeta actual. ¿Okay? En otro script lo habíamos definido. Ahí les va a quedar código para que después le echen un vistazo por si no se acuerdan cómo era. Los coeficientes de dn los vamos a calcular por medio de la forma en que se computan los coeficientes. ¿Okay? Están en el apunte. Necesito sacar la Fast Fourier Transform de G y lo divido por la cantidad de números. En el fondo es como una ponderación, digamos, un arreglo de... No un arreglo, sino que es un promedio de la FFT. Por eso necesito dividirlo por n sub 0. Bueno, es demostrarle de dónde aparece el n sub 0. Luego, ya que tengo estos coeficientes, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Cuando yo obtenga mi gráfico de magnitud de los coeficientes, quiero que la frecuencia 0 esté en el centro, ¿okay? Porque vamos a trabajar con frecuencias negativas y positivas. Entonces, adicionalmente a pasarle la FFT, dividirlo por N0, necesito pasarle el comando FFT Shift, que me sirve para centrar la frecuencia 0 en el origen. Ustedes pueden hacer el ejercicio de ver qué pasa si no aplico este comando. ¿Okay? Simplemente me sirve para centrar, no cambia ningún valor. Y luego me puedo crear un vector de frecuencia para graficar el espectro en frecuencia, que parta desde la mitad de la frecuencia de muestreo negativa hasta la mitad de la frecuencia de muestreo positiva. Notar acá que, bueno, aquí uno lo puede pensar, que este fs dividido en E0 pasa multiplicando dentro de este arreglo. En el fondo va desde menos fs medios hasta fs medios menos fs dividido en n sub 0. ¿Okay? De ahí me queda un arreglo de frecuencia entre la mitad de la frecuencia de muestreo. Esto ya lo estoy repitiendo la ayudantía pasada por si acaso. Luego, ya que tenemos todo eso, nos podemos poner a graficar. En el fondo, aquí habían dos formas de graficar. Por medio de stem, que me genera puntitos, punto a punto, de dn, porque dn son valores, coeficientes que van avanzando por armónicos. ¿Okay? Voy a graficar la magnitud. Recordad que dn son números complejos, son coeficientes complejos. O sea, pueden tener parte imaginaria. Se grafica punto a punto. Y también voy a graficar encima la versión continua. No a punto a punto, sino de una línea. ¿Okay? Voy a generar la leyenda. Ahí vamos a ver qué significa envolvente de n. Y bueno, el comando hold on y hold off me servía para sostener, digamos, el graficado, si así se le quiere decir, entre estas dos formas de graficar la magnitud de los coeficientes. Y bueno, este comando adicional acá abajo, axis, me permitía mostrar
una parte específica del gráfico. Tal vez no quiero verlo completo en el eje X, por eso estos dos, menos bplot y bplot, me va a graficar desde, bueno, aquí está, desde los menos 4 Hz hasta los 4 Hz en el eje X, y en el eje Y va a graficar los valores que tome. Ahí lo dejo libre, por eso le pongo menos ins e ins. ¿Okay? Esta es una matriz de 1×4 que me da los límites de los ejes a mostrar. No es que me elimine datos, sino que me muestra lo que yo quiero ver. ¿No? ¿Okay? Y bueno, esta sería la primera sección. Entonces, si corro esta sección, me va a mostrar el espectro en frecuencia de la función pulso unitario. ¿Ok? Si es que mi PC no explota, aquí está. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el espectro en frecuencia de los coeficientes, de la magnitud de los coeficientes de sub n de la serie de Fourier exponencial del pulso unitario recto. ¿Okay? ¿Qué ocurre acá? Estamos viendo la frecuencia cero centrada en el centro, valga la redundancia, y con la leyenda podemos ver de que, bueno, punto a punto voy graficando el coeficiente que le corresponde a cada armónico. ¿Cómo es? Ver de nuevo el código. En este caso, nos definimos un periodo en el que vamos a aproximar la señal original de Tmax menos Tmin, que en el fondo era un periodo de 10 segundos, de 5 menos menos 5. Mi periodo de aproximación dura 10 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre acá? En el centro tengo la frecuencia cero, es decir, esta es la componente, si es que aprieto con cursores, esta es la componente de C, la componente continua, la frecuencia cero. Mi primer armónico, naturalmente, va a ser 1 partido en T sub 0, que es la frecuencia, o más bien, el periodo en el que estoy aproximando la señal. En este caso, 0,1 en el eje X, es decir, 0,1 Hz. Esto está medio en Hz. Este es mi primer armónico. Y esta es la magnitud de mi primer armónico. Este sería D sub 1. Naturalmente, como estamos en el espectro exponencial de Fourier, está el D menos 1, ¿ok? Que tiene frecuencia negativa. La misma frecuencia del primer armónico, pero negativa. Y la misma magnitud. Podemos ir avanzando el armónico. Este es el segundo armónico. Este sería D sub 2, D sub 3. Ahí lo voy a ir desmarcando. Este es D sub 4, D sub 5, y así. Para cada D sub algo está su versión con la frecuencia negativa y con la misma magnitud. ¿Okay? Entonces siempre tener ojo con eso, siempre que estemos en la serie de Fourier exponencial, está el D sub algo y el D menos algo. D sub menos algo. Ahí sí. ¿Ok? Porque estamos componiendo señales por medio de exponenciales complejas. ¿Ok? Esa es la diferencia. Si yo estuviera en la serie de Fourier compacta, ¿ok? Trigonométrica compacta, no tendría frecuencias negativas. Tendría solo frecuencias positivas. Y la magnitud sería el doble. ¿Por qué? Bueno, podemos volver al apunte. Bueno, ahí comparando entre la serie de Fourier trigonométrica compacta. Esto no funciona. ¿Qué pasa? No importa. Bueno, volviendo a la serie de Fourier trigonométrica compacta, esta es la forma, ¿okay? Una suma de cosenos desfasados. ¿Okay? Aquí ya no hablamos de D sub n, sino de C sub n, que son las amplitudes de esta sinusoidal. Esta amplitud está obligada a ser positiva, solo puede tomar valores positivos. ¿Okay? Claro que puede ser compleja,
pero no puede tomar valores... Ah, no. A ver, ¿puede ser compleja o real? A ver. Lo que sí, solamente puede ser positiva. Pero con los D sub n, tenemos D sub n que también son negativos. ¿Ok? Y D sub n que tienen frecuencia negativa. Eso viene del hecho de, por ejemplo, que, no sé, el coseno de algo lo puedo componer como la suma de dos exponenciales complejas, ¿okay? Que naturalmente esta ya es la serie de Fourier exponencial para el coseno. ¿Okay? Esta ya es la serie de Fourier exponencial para el coseno. ¿Por qué? Porque tengo sumas de exponenciales. En este caso, este sería d sub 1, y en este caso este sería d sub menos 1. ¿Ok? Entonces tener en cuenta eso de que sale súper fácil pasar desde el lado trigonométrico al lado exponencial, porque no diría trivial, pero es casi natural la conversión. Solo hay que tener en ¿Va? cuenta esto de acá. Dígame. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la componente de C? La componente de C es la componente a la frecuencia cero. Acá, en la que está la frecuencia cero. Ahí tenemos cierta magnitud. Esa es la componente de C. ¿Por qué de C? De C, bueno, el nombre yo creo que está como que se abusa del nombre porque DC es Direct Current, corriente directa. En el fondo, si tú pasas esto a la parte, digamos, eléctrica, estáis trabajando con señales continuas, por ende aparece corriente continua. Ya sí, Ese es el acrónimo. lo asociaba a eso también, por eso tenía la duda. Gracias. Sí, claro. ¿Verdad? Y bueno, claro, como dijo el compañero, estas señales se pueden ver en cualquier ámbito. Podemos verlo, yo qué sé, en el área de telecomunicaciones, ver un circuito de esta forma también, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero DC viene de eso, como un mal uso del lenguaje, pero ok, quedó. ¿Ok? Y eso. Entonces, esto es súper potente porque ya con este código chiquitito en MATLAB, ya obtuve todos los valores de sub n. ¿Ok? Eh, por medio del comando stem, gráfico punto a punto, armónico, armónico. ¿Ok? En el fondo, palabras más sencillas, la suma de esto más esto me es suficiente para componer de nuevo un coseno que esté en el tercer armónico. Esto más esto me va a componer un coseno que esté en el quinto armónico y así. Eso, ¿alguna duda hasta ahí? ¿De alguna cosa? ¿O del código en sí? Hay algo en el chat. Todo claro. Ok. Bueno, hay cualquier duda me interrumpe, no hay problema. Bueno, continuando con el código, esta era la potencia de este cómputo. Vamos a ver después, si esto es como un spoiler, que la envolvente de ADN está directamente ligada a la transformada de Fourier. La transformada de Fourier me permite obtener la forma de la envolvente. Es decir, si yo saco la transformada de Fourier, puedo sacar todos los coeficientes de sub n al, digamos, discretizar el tiempo y obtener estos coeficientes punto a punto. Una consulta, tú sabes si es que hay que dejarlo de una serie específica en la tarea, o sea, una serie exponencial o la trigonométrica o cualquiera, no más que... A ver, veamos el enunciado. Fourier, serie Fourier, yo lo personal lo dejaría en la exponencial nomás. Ya, vale, En la gracias. exponencial, ¿verdad? Porque la exponencial, más que, bueno, sí, la prefería, es la más útil, entonces acostumbrarse a ella nomás. Las demás, las trigonométricas, como es más pesado de trabajar.
¿ok? Si queréis aplicar integrales, es más pesado de trabajar. Y en lo personal, dicho lo último que dije, valga la redundancia, el hecho de que yo con la envolvente, la magnitud de D sub n, más bien, el hecho de que con la transformada de Fourier yo puedo obtener esta envolvente, y al discretizar la frecuencia puedo obtener estos coeficientes, este ejercicio de acá es más fácil, es más elegante. Entonces les recomiendo este ejercicio, ver cómo lo podrían hacer cuando ya tengan la herramienta, la próxima semana debieran tenerla, de aplicar transformada de Fourier y luego pasarlo a la obtención de los coeficientes de la serie de Fourier. Es bastante interesante porque igual es medio cuático estar integrando esto. Y bueno, todavía les falta, que no lo saben, eh, graficar cómo se ve una convolución en un tren de delta de Dirac o en alguna función. Y eso también tiene sus propiedades sencillas en la transformada Fourier, entonces es más práctico. Así lo veo yo. ¿Ok? Y estos dos son, las dos primeras son, tampoco diría triviales, nada de esto es trivial, pero la gracia de estas dos es que las podéis desmenuzar, los cosinos los puedes desmenuzar como exponenciales, suma de exponenciales, y luego trabajar todo como exponenciales, y después ordenan las exponenciales, y ahí vaya a cachar cuáles son los coeficientes, cuáles son los armónicos. Aquí tenemos dos cosas multiplicando, se va a aparecer componentes de la suma y la resta, va a aparecer una componente a 5pi t, o sea, 5pi, y otra componente a 3pi. Así que tener ojo con eso, esto basta desmenuzarlo, no es necesario que, bueno, lo pueden hacer, sacar la integral y todo eso, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero basta con desmenuzarlo, exponenciales, y después ver cuáles son los coeficientes de sub n. ¿Sí? Tampoco calentarse tanto la cabeza con integrales, tampoco es la idea. Por eso les menciono esto de cuando ya tengan la herramienta la transformada, este ejercicio va a ser sencillo. No se calienten la cabeza. Y eso. Bueno, al menos esta ayudantía les va a servir bastante para la parte de MATLAB. Y van a tener la herramienta para terminar la parte de MATLAB, ¿ok? Que es lo que pueden avanzar mientras. Bueno, continuando entonces, ya sacamos los coeficientes mediante esta sección del código y la segunda parte, vamos a reconstruir la señal. Reconstruir la señal teniendo ya los coeficientes. ¿Ok? En este arreglo de acá, de sub n, tengo los coeficientes de n centrados. ¿Ok? Entonces, mediante la propia formulita de la serie de Fourier exponencial, porque no se borra, eh, puedo generar una sumatoria. Puedo generar una sumatoria en el código que me vaya sumando coeficiente a coeficiente y multiplicándome por una exponencial compleja. ¿Ok? Que va a ir variando su exponente armónico a armónico. ¿Ok? La gracia, o más bien, el cuidado que hay que tener aquí es que este arreglo de sub n está centrado, es decir, el término central es la componente de C. ¿Sí? El término central de este arreglo de sub n es la componente de C, sería D sub 0, el que está al medio. Bueno, con eso partimos entonces. Bueno, en MATLAB, aquí no estaba seguro si el J está definido en MATLAB como la unidad compleja, o sea, imaginaria, pero en MATLAB se usa el 1i. Entonces, ahí se puede definir de una forma. También lo podemos haber definido como la raíz cuadrada de menos 1, pero es lo mismo. A trabajar con el J y no con el 1i. Definimos entonces, ya que en la formulita de la serie exponencial necesitamos la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental la definimos. En este caso sería 1 partiente sub 0, el periodo en que voy a aproximar mi señal. Luego, necesito ir moviéndome en el arreglo de los
los coeficientes de sub n. Aquí yo recomiendo posicionarse en la posición central, ¿okay? En la frecuencia, en la componente de C. ¿Okay? Para eso podemos ejecutar esto. En el fondo, la posición central, dado que un arreglo de MATLAB se enumera desde el 1 hasta el n, lo puedo definir de esta forma. N sub 0 era el largo del arreglo dividido en 2 y más 1. ¿Okay? Con eso estoy en la posición central. Lo pueden verificar si quieren, dándose un ejemplo. Y M va a ser la cantidad de armónicos que voy a utilizar para recapturar mi señal por medio de la sumatoria. O sea, hasta el armónico 50 voy a hacer la sumatoria, desde el menos 50 hasta el 50. Ahí, eso hay que tener cuidado. Ya, pues entonces, dado que voy a generar una sumatoria, recordar que computacionalmente es súper fácil y sencillo y rápido generar sumas, sumar cosas. En este caso todavía no estoy usando variables simbólicas ni nada, entonces voy a usar la potencia de MATLAB para ir sumando al resultado que tenga anteriormente, porque estos son puras sumas. Entonces puedo generar una variable, un arreglo, en el que voy a ir almacenando los resultados de la suma. ¿Okay? Eso se puede hacer con un for, que es lo que se va a hacer. En este caso voy a generar mi arreglo de la función aproximada y lo voy a llenar con ceros. Esto es una buena práctica porque en el fondo le estoy diciendo, estoy asignando en memoria el espacio que va a tener mi arreglo. ¿Okay? Pero lo voy a llenar con ceros. Solamente le estoy diciendo, prepara este espacio en memoria para albergar la función aproximada. ¿Okay? Porque ahora vamos a empezar a iterar para ir generando la sumatoria. Lo importante nuevamente es que estoy evitando la variable simbólica. Bueno, entonces voy a hacer un for desde menos m hasta m, que es donde va a estar mi sumatoria. Ejemplo, por ejemplo, si yo eligiera m igual 3, los valores que va a tomar n va a partir en el menos 3, va a continuar con el menos 2, seguir con el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3. Es decir, va a pasar por todos los números que necesito, que es la sumatoria que tengo que hacer. Y voy a generar un for que vaya almacenando cada vez el nuevo término de mi sumatoria. Para esto me servía guardar la posición central, porque en el fondo puedo decir, mira, por ejemplo, si parto desde el, si digo que necesito 50 armónicos, voy a partir desde el menos 50, ¿ok? El K me tira a la frecuencia central, al término central, y menos 50. Término central, menos 50 espacios a la izquierda, me posiciona en el armónico menos 50. ¿Okay? Una forma. ¿Okay? Y luego voy multiplicando, voy ponderando por la exponencial compleja de dicho armónico. ¿Okay? Y se va reemplazando el valor de n por la frecuencia fundamental. Y me daría menos 50 por la frecuencia fundamental del armónico 50. Se va reconstruyendo en cada iteración. Con este for simplecito ya tengo la reconstrucción. Y luego, este es un paso importante, pueden ver, esto es un hint, ver qué pasa si no se aplica el IFFT shift, que es la función inversa del FFT shift que habíamos visto antes, que era de acá arriba, que me servía para centrar la frecuencia. Esta función inversa hace el efecto inverso y me deja la función temporal como se debiera ver. Esa es la gracia. Y bueno, luego ya con toda esa cháchara puedo graficar ambas funciones, la G, que es la original, y la IAP, que es la aproximada, al mismo tiempo. Bueno, y aquí después le pueden echar un vistazo a que se pueden generar strings, digamos, con variables que tenga guardadas en memoria. Y después le pueden echar un vistazo ahí, es como va a automatizar, digamos, el texto que aparece en los gráficos. Entonces aquí le voy a dar a Run Section, y me aparece un warning, pero no le hacemos caso. Aquí está. Aquí tenemos la reconstrucción de la función rect, rectángulo unitario, pulso rectangular unitario,
y la reconstrucción con 50 armónicos. ¿Ok? Naturalmente, si aumento la cantidad de armónicos, digamos 300, le doy run section de nuevo, pero no me grafique encima, es más preciso. Ojo que en saltos tan pronunciados ocurren estos fenómenos de estas puntitas, digamos así. ¿Okay? Otro punto a mencionar, y que igual es importante, no tan importante, pero igual es como datos freaks, así, que en las discontinuidades, bueno, aquí tenemos el efecto de haber discretizado la señal, pero igual se nota apreciar un poquito en las discontinuidades, la serie de Fourier, digamos, obtiene el valor promedio entre el valor de la derecha y el valor de la izquierda. Aquí está en la mitad. Aproximadamente tiene como un porcentaje de sobrepaso del valor de la mitad, del promedio entre este y este valor, pero aproximadamente la mitad. ¿Okay? Para que lo tengan en mente. Es el valor al que converge la serie en las discontinuidades. Eso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? No, quedó claro. Ok. Bueno, esta es la mano para la reconstrucción de señales. Este código les sirve para cualquier señal. En la tarea les piden pescar una señal por tramo y reconstruirla. Eso. Por ejemplo, si yo tuviera, en vez de la función rect, además de la función rect, le sumo un triángulo, que fue otra función que definimos. Le doy run section. Ay, perdón, ahí me grafico encima de. Ahí le voy a dar CC para borrar. Figura. Run section, la primera sección. Ahí tengo el espectro en frecuencia de una función rectangular más una función triangular sumada. Y después le sumo la de abajo. O sea, corro la de abajo. Y aquí tengo la aproximación. Ahí me aparece la cuestión del sumar y no puedo pescar la pestaña. La aproximación. Una señal reconstruida que es prácticamente igual y que tiene estas cositas aquí en las discontinuidades. Ok, démosle menos armónico. En vez de 340. 40 armónicos. Y ahí pueden ver que es cada vez menos preciso. ¿Okay? Ahí pueden ir viendo el efecto que tiene el aproximado por cierta cantidad de armónicos. Eso, pues. Esta es la reconstrucción de señales por medio de los coeficientes y aplicando la serie exponencial de Fourier. Ahora, bueno, les quería mostrar esto, pero por el tiempo creo que no me alcanza. Después le pueden echar un vistazo. Lo van a tener a mano en el PDF que voy a subir. Van a estar todos los scripts con comentarios. ¿Ok? Bueno, lo que quiero hacer ahora es mostrarle un código de cómo se usa la variable simbólica, así a lo rápido. Para usar variable simbólica tienen que descargarse el toolbox, el Symbolic Math Toolbox, si es que alguien me puede corregir. Pero bueno, el tema es que si intentan correr este código que vamos a hacer ahora, igual el manual le va a decir, oye, instálate el toolbox de la variable simbólica. ¿Okay? Entonces no se preocupen por eso. MATLAB catch. ¿Okay? Bueno, la sintaxis para variables simbólicas. Bueno, primero, variables simbólicas se los recomiendo cuando tienen, digamos, un pensamiento abstracto sobre una solución. Ok, digamos, algebraica. Y todavía no se le ocurre cómo traspasarlo a código, usando force, yo qué sé, iteraciones, lo que quieran. ¿Okay? Se lo recomiendo para que igual les resulte lo que tienen pensado, porque igual esto consume recursos, entonces el cálculo va a ser más lento. Y si están haciendo una tarea que requiera cálculos más cuáticos, van a estar como no sé cuánto rato cada vez que quieran sacar gráficos o cosas así, esperando que el computador termine de calcular. ¿Okay? Aquí se van a dar cuenta de que igual mi computador, bueno, no es más actual del mundo, pero
igual se demora al usar la variable simbólica. ¿Ok? Entonces, además de mostrarles cómo es la variable simbólica, les voy a mostrar cómo generar funciones por tramo con variables simbólicas. ¿Ok? Y se fijan, la sintaxis que usé fue, en el fondo, sims, y luego defino, valga la redundancia, un millón de veces lo dije ya, la variable simbólica. ¿Ok? Bueno, luego con esto podemos, perdón, aquí me faltó otro. Podemos usar el siguiente comando, isWise, que me sirve para generar funciones por tramo. ¿Okay? Esto se va dando con las condiciones que yo le vaya dando al argumento de la función. En este caso, por ejemplo, ya, el primer tramo va a ser para los x mayor a 0, y además el x tiene que ser menor a pi medio. Ok, si eso ocurre, ahí puse una coma, la función va a ser esta. ¿Ok? Va a ser una recta con pendiente 2 partido en pi. Y si eso no ocurre, coma, bueno, para los x, bueno, si lo anterior no ocurrió, pero si el x ahora es mayor a pi medios y el x es menor a pi, ¿ok? Se va a evaluar esta otra función. Estas son funciones que ya tenía preparadas para mostrarles. Y si eso no ocurre, es un 0. No pasa nada. No se grafica nada. ¿Ok? Entonces tenemos dos opciones. Que caiga en el primer tramo y se grafique esta recta, o que caiga en el segundo tramo y se grafique este seno sumado con otro seno. ¿Ok? Y si esas dos cosas no ocurren, entonces un 0, ¿no? ¿Ok? Esa es para funciones por tramo. Y además, con la variable simbólica, podemos generar funciones periódicas. O sea, ahora, esta función por tramo la puedo hacer periódica con el siguiente comando, con symbolic sum, ¿okay? Que me sirve para varias cosas, pero yo lo voy a usar para generar funciones. ¿Okay? Entonces voy a ir sumando la función anterior que generé, que es p de x, ¿okay? Y la voy a ir desplazando en el tiempo, en el argumento, porque esto puede ser más que otra cosa que tiempo, puede ser espacio o lo que sea. ¿Okay? La voy a ir desplazando cada vez. Y un k que vaya del 0 al 9. Es decir, voy a ir sumando esta misma función por tramo desplazada pi, pi cada vez. ¿Okay? Este k va a partir en 0. Es decir, primero va a sumar p de x, después p de x menos pi, después p de x menos 2pi y así. ¿Okay? Hasta el 9. Bueno, luego para calcular, o sea, para graficar, generamos un vector de tiempo cualquiera que me sirva para este intervalo de tiempo. En este caso, tendría que ser desde el 0. Le voy a dar incrementos chiquititos para que se vea curvos hasta el 10pi. Y le resto el incremento para que sea un número bonito de longitud de la regla. Pero luego ploteo mi función periódica evaluada en el vector de tiempo. Esta es la gracia, que también después puedo indicar acá que yo quiero evaluar. ¿Ok? Y eso. En este caso le voy a dar RAM. Inmediatamente el tiempo de cómputo aumentó. Por el mero hecho de estar usando variables simbólicas. Aquí abajo a la izquierda pueden darse cuenta que aparece el BUSI. Bueno, añadiendo que mi computador no es la gran maravilla tampoco, actualmente.
algún día. Ay, paciencia. Nacho, una duda mientras. Dígame. De casualidad, ¿tienes el código del látex de la tarea? El código de látex. Ujú. Con el que fue hecho para copiarlo y así poder tener el formato. O sea, si quieren, el mismo PDF que les voy a subir de. ¿Cómo se llama? Es que creo que el profe les va a subir uno, pero si quieren el mismo PDF que les voy a subir como de este resumen, de estas dos Ujú. ayudantías, les puedo subir el código látex para que vean cómo armé el PDF y ahí pueden, si quieren, copy pastear el formato, porque ahí también tengo entornos para meter código de MATLAB, que como más ordenado. Vale, vale. Nada. Pero ahí también estar atentos para que suba el profe. Voy a mostrar las especificaciones del administrador de tareas. Y no, mis especificaciones no son muy buenas. Bueno, esta es la función periódica. ¿Ok? Si se fijan, usamos variables simbólicas desde los ceros, por ejemplo, fijando en el primer periodo, desde los ceros a los pi, una recta, y de los, perdón, hasta los pi medios, y desde los pi medios hasta los pi, una sinusoide sumada con otra sinusoide. ¿Ok? Entonces, de esta forma podemos generar variables simbólicas, y la gracia es que puedo guardar este resultado en un arreglo, para no estar calculando a cada rato simbólicamente la función. ¿Ok? Pero esa es la gracia. Es el cuidado que hay que tener. Si quieren usar variables simbólicas, lo pueden usar, pero a expensas de que le va a consumir más recursos. Su computador puede que funcione mejor que el mío, pero eso. ¿Ok? Si se fijan, acá tenemos una función periódica no, en 10 periodos. Ahí pueden generar cualquiera. Y ahí tienen Disculpa. el uso de. Dígame. O sea, la variable simbólica del beneficio que nos entrega es que podemos guardar ese resultado para no volver a calcularlo. Claro, claro, claro. Lo pueden guardar en un arreglo de resultados para no estar ahí calculando simbólicamente a cada rato, porque eso igual sumando, les va a consumir tiempo, porque más de una vez van a tener que corregir código, yo qué sé, correrlo de nuevo, agregarle algo, entonces, para no perder tanto tiempo, les recomiendo guardarlo en algo, si es que el resultado está bueno, naturalmente. Pero eso, Vale, gracias. ¿verdad? Y eso es lo que hay que pensar, porque la variable simbólica me sirve para plantear algo de manera más algebraica, porque como que la mente de nosotros está como hecha para ser, digamos, subjetiva, yo qué sé, plantearlo con álgebra estamos acostumbrados, pero tal vez no se nos ocurra cómo plantearlo en código, con for, con while, yo qué sé. Entonces, esta es como una forma más sencilla de plantearlo, pero a costo de cómputo. ¿No? Esa es, digamos, las ventajas y las desventajas. Eso sería la variable simbólica. Si la quieren usar, la pueden usar. Si no la quieren usar, tendrán que usar cosas como lo que vimos acá, que usamos for para sumar, cosas así. ¿Ok? O como lo hemos visto antes, no me acuerdo en qué código estaba, acá. Esta otra forma de definir funciones, esto no es simbólico, entiendo. No es simbólico y está más optimizado también el cálculo. Esto también sale más fácil. Esta es la otra forma de definir funciones. ¿Ok? Pero ahí hay que tener cuidado que esto se definían como arreglos, no como variables simbólicas ni nada por el estilo. Eso, ¿alguna consulta antes de pasar al último script que les quiero mostrar? Por mi parte, no, todo claro. Ok. Bueno, en el último script que les quiero mostrar, vamos a manipular un audio. Aquí les pido que me tengan paciencia porque nunca he compartido audio del- en el Zoom. Bueno, aquí vamos a crear el script audio FFT.
Y vamos a hacer exactamente lo mismo de sacar el espectro en frecuencia, todo eso. ¿Ok? Acá yo tengo un archivo dbus, que en el fondo es la nota re hecha en un bajo. Este archivo o sea, este audio lo descargué de YouTube, ustedes pueden hacerlo con cualquier instrumento. El profe usa un saxofón en la tarea. Pero el profe lo sube en .wav, pero es solo cambiar el nombre nomás. Aquí como que MATLAB te permite abrir MP3, WAV y no sé qué más. Ojo con eso. No hay problema en eso. Bueno, la sintaxis para abrir un archivo. Bueno, naturalmente el archivo tiene que estar aquí por facilidad al lado del script que tengo abierto. ¿Qué es lo que vamos a capturar del archivo? Vamos a capturar la señal y vamos a capturar la frecuencia de muestreo. El código que se usa en este caso es audio read. Y audio read solamente le pasa el nombre del archivo, en este caso se llama dbus.mp3. Y eso es todo. Ahí tengo, en el fondo esta sería como la altura de la señal, el volumen, si la quieres, en cada instante, y la frecuencia de muestreo de la señal. Aquí, con esto no puedo ver el workspace. Ya le voy a dar CC para borrar el workspace y la línea de comando. Ya, entonces es el audio read y le doy run y se me guarda acá en el workspace, se me guarda la frecuencia de muestreo que es 22.050 y el valor que toma la señal en cada instante. Si se dan cuenta, es un arreglo de doble precisión guardado en una matriz de 67.440 por 2. ¿Por qué por 2? Porque probablemente este audio sea estéreo, o sea, tenga una parte izquierda y una parte derecha. ¿Okay? De hecho, si lo vemos acá, lo abrimos, aquí tenemos los valores. ¿Okay? Y por lo visto son los mismos valores a la izquierda y a la derecha, o sea, esto no era nada estéreo, tenía como audio mono, o sea, la misma cuestión en ambos, en el izquierdo y en el derecho. No hay variaciones, no hay nada. Entonces, es un audio bastante sencillo. Ya, pues entonces, tenemos esto en el workspace y aquí voy a tener que compartir audio porque nunca lo he hecho. Share computer sound. Ustedes me dicen si se escucha. Para hacer sonar lo que tenemos en el workspace, el comando sound, ok, la magnitud de la cuestión y fds, o sea, lo que acabamos de leer del archivo y coma fs. Ahí ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Por lo menos yo no escucho. No, creo que no. A ver, voy a hacer algo. Es que estoy como desde el tablet, entonces voy a desmutearme. ¿Qué se fue? ¿Alguien cacha cómo compartir audio? Creo que es la opción avanzada de cuando compartís pantalla, por ahí te debería salir Ya. algo de compartir audio. Claro, si aquí arriba me aparecía Share Computer Sound, pero no cacho. Podría también ver en el mezclador de volumen, quizá MATLAB está sin sonido o algo así. Mi duda es si tengo que tener activado el audio del PC. Cuando se comparte la pantalla abajito de donde seleccionas cámara pantalla, debería salir un recuadro que dice compartir audio y optimizar para video. A ver. Optimize.
A ver, es que yo también lo debería escuchar porque estoy desde el tablet y soy como... Ahí se escuchó. ¿Se Sí, escuchó? sí. Sí, ahí se escucha. ¿Lo escuchan bien o como ruido? No, se escucha bien. Sí, buen Bueno, bajo. ese es el rey. A ver, no sé si subiéndola acá. A ver, mezclador, selector. Bueno, pero se entiende, ¿no? Sí, 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 se suficiente. escucha bien. Ya. Bueno, ustedes después van a poder escucharlo ustedes desde sus PCs para que lo noten más nítido. Pero eso, pues, entonces ustedes pueden leer el audio, guardar la amplitud del audio en cada instante y la frecuencia muestreo que tiene. Ya, entonces vamos a empezar a manipular esto como si fuera una señal cualquiera. El tema es que yo no quiero los dos audios, entonces me voy a quedar con uno, cualquiera, porque como vimos, tanto en la parte izquierda como la derecha es lo mismo, en este caso. Ok, con esto le digo, tómame todas las filas del arreglo, la primera columna. ¿Ok? Podemos haber hecho lo mismo con el segundo, para este caso son lo mismo. ¿Ok? Ya, pues entonces, generamos un vector de tiempo. Aquí primero voy a proceder a graficar la señal en el tiempo con incrementos de 1 partido en fs, que en el fondo es el periodo de muestreo, hasta la longitud que tenga el arreglo de audio, menos 1, que me dé un número bonito de la regla en longitud, dividido en fs. ¿Okay? Y eso, entonces en este caso podríamos plotear ya el audio en el tiempo. Aquí si se fijan, bueno, el recorte lo hice a la mala nomás en el Sony Vega a los 3 segundos, pero igual se pasa un poco. ¿Okay? Si se dan cuenta, el audio tiene, digamos como que oscila bastante. El tema es que es bastante irregular y va bajando su amplitud con el tiempo, que en el fondo fue lo que escuchamos, que primero como que el tipo tocaba el bajo, la cuerda, y se iba cayendo, en el fondo, es natural, va bajando el volumen en el tiempo. Ya, pues ese es el gráfico. Ahora vamos a ver el espectro en frecuencia. Aquí hay que darse la lata de toda la vida. Para eso lo voy a dejar en la figura 1. Figura 1. Ahora tenemos que hacer la lata de calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Voy a revisar que esto no esté. Ya sí. Tiempo muestreo es 1 partido en fs. El número de datos era el tiempo total. Perdón, esto es 0. El tiempo total dividido el tiempo muestreo. Y vamos a trabajar, no toda la señal, trabajemos solo 3 segundos de la señal. Porque como lo corté la mala son 3, algo segundos, pero dejémoslo en 3 segundos, ¿no? Ya va, entonces, aquí me va a dar otro vector temporal. Que este sí va a ir eh, desde los 0 hasta los 3 segundos. El tiempo acotado, digámosle, que sí me interesa de la señal. Ustedes pueden pescar una señal de audio más larga y no sé, pueden enfocarse en otro momento de la señal. Okay. Eso va desde 0 hasta t sub 0 con incrementos del tiempo de muestreo. Y aquí vamos a calcular los coeficientes ya aplicando las dos funciones al toque. ¿Ya? Okay. Entonces primero era FFT de la función. Okay. Vamos a tomar solo, de la función solo vamos a tomar los términos que no importen, desde el 1 hasta el n sub 0. Eso va a ser lo que vamos a obtener.
Luego lo dividíamos por n sub 0 para obtener los coeficientes y lo centramos con el FFT shift. Ahí la frecuencia 0 va a estar al centro de la regla. ¿Okay? Ahí tenemos los coeficientes. Y luego miramos nuestro vector de frecuencia. En 0 medios, está en 0 medios menos 1 por FF dividido en N0. ¿Ok? Entonces ya tenemos el vector de frecuencias con la frecuencia 0 centrado, tenemos el arreglo de los coeficientes. Va a ser posible entonces graficar el espectro de frecuencia. En este caso, en otra figura. Y ploteamos la frecuencia centrada, en este caso me importa la magnitud de los coeficientes. Ojo que además de la magnitud, apps podría graficar, no me acuerdo el ángulo. ¿Okay? Y si no era el ángulo, era phase. Creo que uno de esos dos comandos está como obsoleto, pero uno de esos dos era para graficar la fase. ¿Okay? Pero el apps es el actual para la magnitud. ¿Ok? Ya le damos run. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el espectro de frecuencia está tan compacto en un rango de frecuencia que lo voy a mostrar solo lo que me interesa. ¿Ok? Entonces, en este caso, podríamos decir, bueno, del eje, solo muéstrame cierta parte de la frecuencia, por ejemplo, desde los 1000, desde el menos kilohertz hasta el 1 kilohertz. Y muéstrame lo que haya en el eje vertical. Ahí está. Ahí estamos graficando el espectro de frecuencia de los 1000 Hz hasta los 1000 Hz. El espectro de la serie exponencial de Fourier. ¿Okay? Naturalmente tenemos frecuencias negativas, frecuencias positivas. Y es simétrico. ¿Okay? Siempre va a ser simétrico respecto al eje vertical. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué chingados estamos viendo aquí? Estamos viendo el armónico. Primer armónico a 73 Hz. Segundo armónico, bueno, al doble de frecuencia o su aproximado. Tercer armónico. Ay, ¿cómo lo selecciono? Mi computador o algo. Yo pegado. ¿O no? ¿Uno se quedó pegado? Ah, no. Bueno, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico que no lo pude seleccionar. Ah, claro, comando para el ángulo de un complejo es angle. Claro, el phase estaba obsoleto. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Este es D sub 1, D sub 2, acá arriba está el D sub 3, D sub 4, D sub 5, D sub 6, D sub 7, D sub 8, D sub 9, ¿ok? Entonces, ¿qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Para muchas cosas. En el fondo, esta es la nota re de un bajo. Este es el re de un bajo. Con frecuencia fundamental 73,3 Hz. ¿Qué ocurre? Yo tengo la magnitud de cada coeficiente. Y estas magnitudes las puedo anotar. ¿Okay? Puedo anotar estas magnitudes. Por ejemplo, esta ya no es tan relevante. Cuando no tienen tanta magnitud, no influencian tanto al sonido final. ¿Okay? Estos son de alta frecuencia. Esta componente pudo haber sido el toque del dedo con la cuerda. ¿Okay? Porque suena como más agudo. ¿Okay? Entonces, si eliminara esto, ya no va a sonar el toque con la cuerda. O va a sonar atenuado. Pero eso, en el fondo, tengo la magnitud de cada componente. Y me dice a qué frecuencia está cada uno. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo anotar la magnitud de cada componente. ¿Okay? Y luego irme a... perdón, aquí tengo los códigos. Van a estar en el apunte. Luego irme a la forma que tiene, bueno,
a la fórmula de la serie de Fourier exponencial. Ya que tengo los coeficientes, la magnitud de los coeficientes, puedo cambiar la frecuencia fundamental. ¿Ok? Y quiere decir, puedo transformar este re, lo puedo transformar en un sol, lo puedo transformar en un mi, lo puedo transformar en un fa, cualquier nota que no quiera. Solamente anotando los coeficientes, basta que los tenga ahí guardados, cambie la frecuencia fundamental al reconstruir la señal, y con eso voy a tener otra escala. Puedo generar una escala de notas con este mismo, con este sonido base, digámosle. ¿Ok? ¿Se entiende esa idea? ¿Eso es lo que acabo de mencionar? Disculpa, ¿puedes ¿Alguna repetirlo? duda? Que se me cortó un poco. Ah, ya. Bueno, entonces, aquí está. Este era el espectro en frecuencia de mi re del bajo. ¿Ok? Aquí tengo el primer armónico a 73 Hz, segundo armónico a 147, que aproximadamente el doble. El tercer armónico está por ahí arriba, no lo puedo seleccionar. Ah, sí, ahí está. No hay otra. 220, que sería 3 veces por 73,3. El cuarto armónico, etcétera, etcétera, etcétera. Este es D sub 1, este es D sub 2, D sub 2, D sub 3, D sub 4. ¿Okay? Tengo la magnitud y la fase y a la frecuencia a la que está cada uno. ¿Okay? Los valores de mi son las magnitudes. ¿Okay? Yo puedo anotar esas magnitudes. La anoto en una tabla, por ejemplo. Luego que tengo anotadas esas magnitudes, y las fases también las necesito, puedo irme acá a la composición de la serie exponencial de Fourier y reconstruir la señal original, pero en vez de dejarlo así tal cual con la frecuencia fundamental que era originalmente, le puedo cambiar esto a cualquier frecuencia. ¿Okay? Si tengo los D sub n, el primer, segundo, tercer armónico que viene el gráfico, tengo la libertad acá de cambiar la frecuencia fundamental. Es decir, en vez de estar a 73 Hz, por ejemplo, acá, el primer armónico, le puedo poner, yo qué sé, 100 Hz o la frecuencia que sea la nota sol, por ejemplo, la nota mi, el fa, cualquiera. Esta era la nota re de un bajo. Puedo hacer que el bajo toque un fa, pescando el mismo audio. Este audio lo puedo sintetizar en otra cosa. Esa es la gracia, usando la reconstrucción por medio de la serie exponencial de Fourier. Puedo reconstruir una señal que suene distinto, o sea, que tenga otro tono, con el audio, con las magnitudes de los coeficientes que obtuve del audio original. Eso es algo que le piden en la tarea también, que le piden hacer una escala. Bueno, aquí le estoy diciendo cómo hacerlo. Una forma de hacerlo. En el fondo, anotar los coeficientes y luego cambiar la fundamental. Pero ahí sí van a tener que investigar cuál es la frecuencia de cada nota. ¿Okay? Eso, no sé si se entiende. Sí, Por mi ahí parte quedó entendí. bien. Ahí Igual, dijo gracias. alguien. Bueno, esa sería la explicación de cómo podríamos transformar este red en un bajo en otra cosa. En el fondo tenemos la libertad de cambiar la fundamental y ya con eso todas las otras frecuencias se van a avanzar o sea, todos los otros componentes se van a avanzar en, eso, en esa fundamental. Si se fijan, igual aquí hay cosas coladas así como ruido entre medio, pero capaz que sea ruido de la propia grabación. ¿Sí? Depende de qué tan limpia esté hecha. Ya, pues entonces, esta era la forma de obtener los coeficientes y cómo podríamos reconstruirlo en otra cosa. ¿Ok? Entonces, les voy a demostrar ahora, y con esto terminamos la ayudantía, cómo pasarle un filtro. Vamos a hacerlo a la mala, ¿no? Así a los cholos. Digamos que lo único que tenemos que hacer para hacerle un filtro es recortar el espectro en frecuencia. Entonces, vamos a modificar
los coeficientes de sub n. Y vamos a crear otro arreglo que se llame d sub n1, quizás como la versión modificada. Y lo vamos a multiplicar por ¿cómo se llama? Una función rectangular. Recordar que la función rectangular va desde menos un medio a un medio. Es decir, si yo pongo rect de la frecuencia dividido en 800, esta función rect va a ir desde la frecuencia menos 400 hasta la 400. Es decir, todo lo que esté más allá de 400 Hz lo va a anular. ¿Ok? Bueno, aquí el tema también es en el workspace, el d sub n, ahí, no del workspace, tampoco en el chat. El d sub n es de dimensión 66.050 por 1. Y si yo genero un arreglo de cualquier otra función, me lo genera al revés. Entonces, para poder multiplicarlo, bien, voy a transponer esto. Voy a transponer el arreglo, para que las dimensiones calcen. Ahí ustedes después le echan un vistazo de qué pasa si no lo transpongo, o si los transpongo mal. Capaz que al recapturar la señal, el audio original, o el audio filtrado, se reproduzca al revés. Va a aparecer algo extraño. Igual interesante. Interesante ver qué pasa. Ya voy, ahí lo multiplico por d sub n. ¿Ok? Entonces, ahora, esto lo puedo haber escrito arriba. Ah, no, está bien. En otra figura, voy a plotear eso. Bueno, el vector de frecuencias, coma, la señal, o sea, el espectro de frecuencia filtrado. ¿Ok? ¿Qué pasó? Esto se raro. Nacho, hay Temporal dimension. una comita arriba entre la multiplicación. ¿Eso de Claro. qué significa? Claro, le va a transponer porque las dimensiones no Creo que calzan. falta un punto, ¿no? ¿No era punto asterisco? Ah, no. Ah, claro, sí, el puntito. Sí, ¿Sí? Ah, bueno. justamente. Sí, eso falta. Sí, esta coma es por las dimensiones que tiene. El rect va a tener dimensión 1 por 66.050. 150. Pero el DN tiene dimensión 66.150 por 1. Entonces, para que la multiplicación se pueda hacer, necesito transponer este. ¿Ok? Ahí me va a quedar de 1, perdón, de 66.150 por 1. Ahí sí. Para eso era. Simplemente para que se pueda hacer la multiplicación. Rayos. Me falta este comando aquí. Mostrar solo el eje que me interesa. Y rayos. Me falta poner apps. Ahí sí. Y entonces mejor tanta basura que tiré. CC. Lo vuelvo a correr. Ok, entonces ahí tenemos el espectro en frecuencia original y el espectro en frecuencia filtrado. En el fondo me pitié todas las frecuencias superiores a 400. Esto es un filtro bien cuático porque es un filtro que mantiene igual todo lo que esté dentro de los 400 Hz y todo lo superior lo suprime a cero. ¿Ya? Cualquier cosa, cualquier armónico que haya sonado superior a los 400 Hz, después si recapturo este audio, no lo voy a poder escuchar. O sea, como les mencionaba, por ejemplo, en el audio del bajo se escuchaba como la persona tocaba la cuerda. Lo más probable es que ese toque ya no va a sonar porque es de alta frecuencia. ¿Sí? Si quiero cada vez que el bajo suene más bajo, voy eliminando cada vez más las frecuencias, las componentes de alta frecuencia. ¿Ok? Eso, pues entonces, después, si quisiéramos reobtener la señal filtrada, por ejemplo, I2, sería
lo opuesto a las operaciones que hicimos antes. De ahí después pueden echarle un vistazo. Tampoco es tan complicado, estoy haciendo las operaciones opuestas que hice para obtener las componentes, los coeficientes de sub n. Primero lo descentro, multiplico por n, ¿okay? Que era lo que habíamos hecho aquí arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, lo divido por n. Bueno, aquí lo estoy multiplicando por n sub 0. Y después le aplico la inversa del FFT. Ok, aquí tengo el I2. Este sería mi audio filtrado. Luego puedo, en el fondo, puedo hacerlo sonar. Aquí le voy a dar run. Y después lo puedo hacer sonar. Tal vez no se note tanto. Ah, no, ¿cómo era? Era sound, perdón. I2,fs. Ahí sí. Y el audio original, ¿verdad? No sé si se alcanza a notar. No sé si notan que es el original. El filtrado. El toque del inicio ya no está. ¿Es el toque? ¿Con toque? Sin toque. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Pero esa sería la potencia de usar MATLAB para esto. Puedo filtrar las frecuencias que no me interesen o las que sí me interesen. Si quiero puedo apretar más el filtro para que vaya entre 200 y 200, menos 200 y 200 Hz. Yo qué sé, y después le puedo subir volumen, por ejemplo, a la frecuencia que dejé pasar por el filtro. Entonces le doy run. Si se fijan, ahí apreté todavía más el filtro para dejar pasar hasta los 200 Hz nomás. Y le subí la amplitud a las coeficientes. Entonces eso significa que esas componentes van a sonar más fuertes. ¿Okay? Luego, es el original. Ese es el sintetizado, pero como que ya no suena nada. Como que apreté demasiado el filtro. Pero bueno, esa es la moraleja de la historia. Uno puede hacer lo que uno quiera. Y para verlo de manera visual, uno puede plotear el audio original y el audio filtrado. Aquí está. El original es el azul y el filtrado el naranjo. ¿Okay? Si se fijan, bueno, en magnitud como que no calzan mucho porque lo multipliqué por 2.5, pero el audio filtrado sí dura hasta los 3 segundos, justo, porque lo recorté en el código. Dije solo quiero los 3 primeros segundos, y lo demás no me importa. ¿Okay? Eso sería, esa fue todo lo que les quería decir la identidad. No sé si hay alguna duda o consulta. Nacho, Dígame. tengo una duda, pero más que nada con la tarea. Es que Sí, sí. la serie de Fourier, cuando son como la función está compuesta de, no sé, pues, cosenos que tienen distintas omega sub 0, Sí. ¿cuál, o sea, qué omega sub 0 se toma? ¿O cómo saber se toma? El menor, por ejemplo, como dije, el coseno, no sé, de pi, ¿sí? ¿Sí? Y digamos que en el ejercicio aparece, bueno, hay un ejercicio que aparece aquí, coseno de 3, no, ¿cómo es? 4 pi. ¿Ok? Entonces, al multiplicar estos dos cosenos, te va a aparecer exponenciales, te van a aparecer exponenciales de la forma más menos j 3 pi t, y te van a aparecer exponenciales de la forma más menos j Ah, ya. 5 pi t. ¿Ok? Entonces, en este caso,
Hoy no me acuerdo cómo era la cuestión, era mínimo con un múltiplo, un máximo con un divisor. Bueno, ahí está que la fundamental, eh, para este caso debiera ser pi, Claro, pero está suprimida por 0. Lo pueden ver de esa forma. En este caso, d sub 1 sería 0, d sub 2 sería 0, d sub 3 sería algo, d sub 4 sería 0 y d sub 5 sería algo. claro. ¿Sí? Sí, sí, a la derecha. Ya. ¿Alguna otra duda? Nacho, yo tengo una duda también de la tarea, Bien. que no sé cómo empezar exactamente la 1 de la parte 2, como que la he mirado harto rato y no me responde, no me estaba funcionando el cerebrito. La 1 de la parte 2. La parte 2. Ah, ya está diciendo transformada. O sea, es que le mandé un mail al profe, es que yo había escrito un script para calcular la serie de Fourier con el ACR y todas esas cuestiones, entonces como que llegaba a poner la función y me funcionaba el tío. Entonces no sé si es legal o no, si tengo que hacerla como con más desarrollo a mano, pero se me ocurrió que podría ocupar MATLAB para eso. Claro, o sea, se puede usar MATLAB, pero para esta primera parte es como recomendable a mano. No estoy seguro cómo hacer la pauta de corrección, pero yo lo recomendaría usar tal vez MATLAB si lo están usando como apoyo más que como el argumento. Si es que quieren graficar y mostrar la señal, perfecto, lo pueden hacer en MATLAB. Ahora mi duda es, ¿cómo estáis sacando la serie de Fourier de esto o la transformada de Fourier? No, la transformada de Fourier, esa es la que tiene la sumatoria triangulares. Claro. Pero ¿cómo? ¿Lo estás aplicando con integrales o con propiedades? O sea, es que primero la grafiqué para saber en verdad qué era, pero tampoco cacho cómo ponerla con propiedades. Claro, el tema es que les recomiendo hacer todos estos que sean en cálculo de transformada con propiedades. ¿Por qué? Porque después van a ver que esto de acá, bueno, es la suma de puras triangulares. Es como un tren de triangulares en el tiempo, pero eso se puede reescribir como algo de este estilo acá, como en una convolución. ¿Ok? Entonces uno después puede ocupar el hecho de que uno puede plantear eso como una convolución y aplicar propiedades de la transformada de Fourier para decir, mira, la convolución en el tiempo es una multiplicación en el dominio de la frecuencia, compleja. ¿Ok? Entonces ahí el cálculo se simplifica bastante. Pero claro, como dijiste, igual graficarlo funciona, o sea, es de harta ayuda, porque sabes lo que estáis haciendo, o sea, lo que hay que hacer, o que funcione esto. Estas triangulares, si se solapan entre una con la otra, ahí hay que tener más cuidado. Si se solapan de cierta forma, puede dar hasta una función constante. Hay que verlo. Pero eso, les recomiendo tener las propiedades y después calcular las transformadas. Porque ahí uno puede decir, mira, esto es una convolución, donde ya tenga las propiedades, y ya que una convolución, puedo plantearlo como una multiplicación, y esto pasa en el dominio de la frecuencia, por ejemplo. No sé si se entiende. Ya caché. Sí, que tenía una sospecha, o sea, que la grafiqué y dije, sí, pues esto se va repitiendo, porque es como una constante y claro, pues hay unos cerritos ahí entre medio. Claro, Entonces ya, pero si esa ya función buenísimo. tiene pillería. Esa función tiene pillería. Sí, tiene, toda la tarea tiene malicias del profe, pero está bien, para aprender, digo yo. Sí, no, sí, hace bien. Hace bien, pero claro, como les digo, esperen a la herramienta o si quieren ya la herramienta, más bien las propiedades de la transformada de Fourier para poder aplicarlo de una manera más sana para la mente, porque así como sacarlo con integrales no se llama. Entonces,
y aplicar propiedades de la transformada de Fourier no. Y de manera... Siempre hay un camino corto. Siempre hay que pensar eso, siempre hay un camino corto para calcular estas cosas. Ojalá encontrarlo. ¿Ok? Corto y elegante. Eso, no sé si hay otra duda, ¿me consulta? Ya voy a ir cerrando. ¿Ninguna duda? Ya, entonces, esta fue la ayudantía. Les voy a subir el PDF al aula. Va a estar en la unidad 1, ahí va a haber un repositorio. Ahí este PDF va a tener un pseudo resumen y todos los scripts que se usaron para que ojalá reutilicen los códigos en su tarea. Así no pierdan tanto tiempo en buscar qué comando usar, sino más bien en cómo plantearlo. ¿Ok? Y ahí tener ojo con eso que les dije de pescar un audio, los coeficientes y cambiar la fundamental. Ahí podéis generar escalas de notas. Pero eso, ahí le pueden echar un vistazo. Cualquier duda también me escriben al correo y ahí estamos en contacto. ¿Ok? Disculpa, Pero chicos, dígame, lo último. ¿Cuándo vas a subir el PDF con los códigos? ahora mismo, Ah, ya, bacán. ahora Gracias. mismo. ¿Ah? Bueno, y en el PDF, el último mencionar que también hay como un apunte, pseudo apunte de lo que es el teorema de Parseval, acá, que tengo entendido que todavía no lo ven en clase, o si lo han visto, bueno, sirve para calcular la potencia de señales. La próxima ayudantía lo deberíamos estar usando. También lo pueden usar para su tarea. Y es bastante sencillo, solo hay que tener los coeficientes, haber sacado la serie de Fourier, los coeficientes, y el teorema te dice que como la base de señales ya ortogonal, uno solo genera la sumatoria de los coeficientes al cuadrado y ya con eso tenéis la potencia de la señal. Y eso sería. Ahí se los voy a subir inmediatamente al repositorio que está en la unidad 1. ¿Ok? Ya pues chicos, cuídense, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Gracias. Chao Chao, chicos. Nacho, cuídate, gracias. Chao, chao. Cuídense.